muertos. Y estamos en la tercera parte, como va pasando el tiempo, ¿verdad? Hemos hablado que la resurrección de Cristo, hay ciertas personas que son supuestos estudiosos y religiosos que se han inventado ciertas teorías para negar la resurrección de Jesucristo. Y hemos analizado algunas de esas teorías y las hemos encontrado deficientes en evidencia y deficientes en lógica y en su razonamiento. Y eso no nos sorprende ni los sorprende a la misma gente que promueven estas teorías. Ellos mismos dicen que estas teorías que niegan la resurrección de Cristo, ellos mismos confiesan que no tienen ninguna evidencia para sostener sus teorías. Y ellos mismos dicen que no tienen ni razonamiento ni lógica. Ellos mismos confiesan que las teorías que usan para negar la resurrección de Cristo son completamente ridículas. Ellos mismos lo aceptan que son ridículas. Pero la alternativa es decir que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. Y como ellos no quieren aceptar que hay un Dios, pues en la negación de la resurrección vemos la necedad del hombre. La Biblia dice que dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y por lo tanto, gente que son estudiosas al mismo tiempo, podemos ver que son necias al tratar de negar a Dios y a negar la resurrección de Jesucristo. Hablamos de las evidencias, de algunas evidencias de la resurrección. Y vemos que hay tantas evidencias que no podríamos hablar de todas las evidencias de la resurrección de Cristo en una noche. Simplemente hablamos de algunas que nos presentan la misma palabra de Dios y la historia, el hecho histórico de la resurrección de Cristo. Hoy, en esta noche, yo quiero que veamos en nuestra tercera parte las implicaciones de no haber resurrección de Cristo. Si aceptamos las teorías de los hombres y de algunos religiosos que niegan la resurrección de Cristo, ¿cuál sería el efecto al evangelio del Señor? Vamos a ver por los labios de nuestro hermano Pablo, el apóstol Pablo, y el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, ¿qué sucede al evangelio si Jesucristo no resucitó? ¿Okay? Y este estudio, para los que quieran seguirme, es en Primera de Corintios 15. Entramos al verso 13 al 19. ¿Okay? Después que el apóstol Pablo pone el fundamento de su argumento, el fundamento el apóstol Pablo lo pone del verso 1 al verso 11. El apóstol Pablo pone el fundamento de su argumento. Y ahora en el verso 12, el apóstol Pablo se dirige al asunto, la razón por qué él escribió el capítulo 15 para la iglesia de los Corintios. Y él dice el asunto en el verso 12 diciendo: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de entre los muertos? Como habíamos hablado, la ideología del mundo griego se infiltró en la iglesia. Y mencionamos que la ideología griega es el dualismo,
que creen la carne es mala, el espíritu es bueno, y como la carne es mala, pues eso justificaba todas las cosas malas que hacían. Pero cuando moría la carne, lo malo moría y lo que quedaba era el espíritu. Y el espíritu era lo bueno. Y el espíritu, como era bueno, pues permanecía para siempre. Era eterno. Los griegos no creían en la resurrección del cuerpo, porque eso significaría que volver a lo malo. Y hablar a los griegos sobre la resurrección de los muertos era una completa locura. Y vimos que hasta se rieron del apóstol Pablo cuando él estaba predicando sobre la resurrección. Hay que saber, mis amados hermanos, que el evangelio del Señor es un evangelio de resurrección. Y cuando hablo de evangelio, estoy hablando de las buenas nuevas, porque eso es lo que significa. Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Y cuando hablamos de las buenas noticias de Jesucristo, de las buenas nuevas de Jesucristo, estamos hablando de un evangelio de resurrección de entre los muertos. Quiero que la iglesia entienda que el evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. Y esto no es algo que se inventó aún ni en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se hablaba de la resurrección de entre los muertos. Un ejemplo, tenemos a Job, el libro de Job, posiblemente uno de los libros más antiguos en la Biblia entera. Y Job 19:13 dice esto. Y después, mira lo que dice Job. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Job está hablando de resurrección. Él dice, aún cuando mi cuerpo se esté podrido, yo no sé cómo, pero de alguna forma yo veré a Dios en mi cuerpo. De alguna forma, no sé cómo, pero de alguna forma yo sé que yo voy a ver a Dios en mi cuerpo. Él está hablando de resurrección. Daniel, mira lo que Daniel dice en Daniel 12:2. Él dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Aún los que no murieron en Cristo van a resucitar. Pero van a resucitar para vergüenza y deshonra eterna. Para enfrentar el juicio y la condenación final. Isaías 26:19 sigue hablando también de la resurrección. Y dice, pero los que mueren en el Señor vivirán. Está hablando de resurrección. Los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Pues tu luz, que da vida, descenderá como el rocío sobre su pueblo en el lugar de los muertos. El profeta Isaías está hablando de resurrección. Juan 6:44, Jesucristo dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo le resucitaré en el día final. El evangelio de Jesucristo es un evangelio, son buenas nuevas de resurrección. Segunda de Corintios 4:14 dice, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. El evangelio de Jesucristo son buenas noticias de resurrección a los que creen en Él. Juan
11, 25 y 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias de resurrección. Algunos cristianos creen que al final, cuando todo esto se acabe, ellos simplemente van a ser fantasmas flotando de lugar en lugar. Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que el Evangelio es un Evangelio, buenas noticias de resurrección. Al concluir los tiempos, tendremos un cuerpo glorificado. Y yo anhelo ese día. Glorias a Dios. Ahora, Pablo ahora empieza a hablarnos de las implicaciones, porque la iglesia, como dije, de Corintios había infiltrado la ideología del mundo, la ideología griega, y dijeron: bueno, aceptamos que Cristo murió y resucitó, pero no aceptamos que los muertos en Cristo van a resucitar también. Dijo: no, eso es imposible, eso es una locura. Aceptamos que Cristo resucitó, pero no podemos aceptar que los muertos en Cristo van a resucitar también. Ahora, después que el apóstol Pablo pone el fundamento de su argumento, y después que señala el asunto en el verso 12, en el verso 13 el apóstol Pablo empieza a dar implicaciones. Bueno, ustedes dicen que Cristo resucitó, pero no aceptan que los muertos en Cristo van a resucitar también. Pues vamos a ver cuáles son las implicaciones de esa ideología que infiltró la iglesia. ¿Cuáles son las consecuencias? Los resultados de no haber resurrección. Implicación número 1, en el verso 13. El apóstol Pablo dice: bueno, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes dicen que los muertos en Cristo no van a resucitar, pues entonces están diciendo que Cristo tampoco resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo está conectada, atada indudablemente con la resurrección de su iglesia. Y la resurrección de su iglesia está indudablemente conectada a la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no resucita, la iglesia tampoco resucita de entre los muertos. Pablo conecta la resurrección de los muertos con la resurrección de Cristo. Si la resurrección de entre los muertos no existe para la iglesia, el apóstol Pablo dice: bueno, ustedes están diciendo que Cristo tampoco resucitó. Así que el argumento de que dicen creemos en la resurrección de Cristo, pero no creemos en la resurrección de la iglesia, ya ahí quedó anulado. Porque si ustedes no creen, si los muertos no van a resucitar, Cristo tampoco resucitó. Mira lo que dice Juan 14, 19. Dentro de poco, mira lo que Jesús le dice: el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Si Cristo no vive, nosotros tampoco vivimos. Pero como Cristo resucitó, como Cristo vive, el Señor dijo que nosotros también resucitaremos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo está conectada a la resurrección de los que mueren en Cristo. Y los que mueren en Cristo están conectados a la resurrección de Cristo. No la podemos separar. La implicación número 2. Número 1, si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y mira lo que dice ahora: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, en vano predicamos la palabra.
vano, es inútil, es una pérdida de tiempo predicar si Jesucristo no resucitó. La Nueva Traducción Viviente dice en Romanos 1, del 3 al 4, y me gusta cómo lo pone, porque la Nueva Traducción Viviente muchas veces pone el verso más fácil para uno poder entenderlo. Y dice, la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio o las buenas noticias de resurrección. Él dice, la buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado. Si Jesucristo no resucita, entonces significa que no era el Hijo de Dios. Pero Pablo dice, como Cristo resucitó, en su resurrección quedó demostrado que Él sí era el Hijo de Dios. Dice, quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo tampoco resucitó, vana o vacío es el mensaje que predicamos sobre el Hijo de Dios que murió por pagar el precio de nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida juntamente con Él. Cristo murió para pagar el precio de nuestros pecados y resucitó para darnos vida con Él. Si Cristo no resucita, la iglesia no recibe la vida. Y si Cristo no resucitó, no hay buenas noticias, no hay evangelio. A ver si esto me ayuda. Ahí. Romanos 1, del 15 al 16, dice, así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles, ¿qué? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio, que Cristo murió, pagó el precio de nuestros pecados y resucitó al tercer día para darnos vida con Él. Pablo dice, estoy ansioso para visitarlos, para predicarle la buena noticia, pues no me avergüenzo de la buena noticia, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esa buena noticia que da vida, no me avergüenzo de esa buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Pablo dice, lo que estoy ansioso de predicar la buena noticia. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar a todo el que cree. Pero si Jesucristo no resucitó, no hay buenas noticias y por lo tanto la palabra no hubiera tenido poder para salvar a nadie. La palabra queda vacía. No hay buena noticia si Jesucristo no resucitó. Gloria a Dios. Implicación número 3. La seguimos viendo ahora en el verso 14. Y si tienen su Biblia pueden seguirme. Pablo dice en el verso 14, y si Jesucristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Dios mío, ayúdanos. Si Cristo no resucitó, aún nuestra fe es inútil. Nuestra fe es vana, es vacía. Nuestra fe no valdría para nada.
Si Cristo no resucitó, nuestra fe no tuviera ningún valor, porque Dios, esto es lo que sucede, si nuestra fe no vale nada, porque Cristo no resucitó, algo tuvo que haber sucedido. O Dios no tenía un plan para salvar a la humanidad, a sus escogidos, como dice la Biblia. No tenía un plan. O Dios tenía un plan, pero no tenía el poder para llevar a cabo su plan. Si se deshace la fe, se deshace el evangelio entero. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos aquí? Si Jesucristo no resucitó, aún nuestra fe no sirve para nada. Es lo que Pablo está diciendo. Ayúdanos, Señor. Si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano es el mensaje que predicamos. Y si vano es el mensaje que predicamos, vano es nuestra fe. Vemos cómo la resurrección de Cristo es como una pega. Es como una pega que sostiene el evangelio entero. Si quitamos la resurrección de Cristo, el evangelio empieza a deshacerse en pedazos, como una servilleta mojada. Y por eso es cuando gente que supuestamente quieren llamarse inteligente empiezan a tratar de negar la resurrección, están negando el evangelio, están negando la palabra que predicamos, están negando nuestra fe. Y es por eso, amados hermanos, que la iglesia tiene que tener un buen entendimiento de lo que significa la resurrección de Cristo para la iglesia. Ok, vamos a ver si esto... Ahí. Oh, pasé. Implicación número 4. El apóstol Pablo sigue dando implicaciones, resultados, consecuencias que surgen si Cristo no hubiera resucitado. Él dice en el verso 15: y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios, de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Fíjense, Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces todos nosotros somos mentirosos. Todos los predicadores, todos los apóstoles somos mentirosos. Porque todo lo que ellos testificaron fue solamente un engaño. Ahora, hay personas que dicen, los apóstoles fueron hombres buenos, mientras niegan la resurrección de Cristo. Pero we can't have it both ways. No podemos tenerla de las dos maneras. No podemos decir que Cristo no resucitó, pero los apóstoles fueron buenos, hombres buenos. No podemos decir eso, porque Pablo dice, si Cristo no resucitó, nosotros somos mentirosos, somos engañadores. Lo mismo sucede con Jesucristo. Hay personas que dicen, bueno, Jesucristo no era el Hijo de Dios, pero Él era un buen hombre. Otros dicen, Jesucristo era el símbolo de perfección, pero no era el Hijo de Dios. Otros dicen, Jesucristo era un profeta de Dios, pero no era el Hijo de Dios. El problema es que Jesucristo mismo dijo que Él era el Hijo de Dios. Y si Jesucristo dijo que Él era el Hijo de Dios y no es el Hijo de Dios, o Jesucristo era un mentiroso, o era un loco que se llamaba el Hijo de Dios. Pero no podemos decir que era un hombre bueno, pero no era el Hijo de Dios, porque no cabe.
No cabe. Porque si Él mismo se llama Hijo de Dios y nosotros decimos que Él no era el Hijo de Dios, pero era un hombre bueno, estamos contradiciéndonos. Porque si Él se llama el Hijo de Dios, o es un loco, o es un mentiroso, o es el Hijo de Dios. Pero no podemos decir, no, Él no era el Hijo de Dios, pero Él era un hombre bueno. No, porque no cabe, no concuerda. No hay razonamiento en ese argumento, no hay lógica. Lo mismo cabe con el argumento de los apóstoles, que murieron, dieron su vida por su fe. Estaban dispuestos a morir por lo que ellos creían. Y la gente lo llaman bueno. Pero Pablo dice, no, si Jesucristo no resucitó, ninguno de nosotros somos buenos, somos mentirosos y engañadores. Si Jesucristo no resucitó. A ver si hay. Okay. Si no hay resurrección, Pablo dice, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vacío o en vano o inútil es el mensaje que predicamos. Y si nuestro mensaje es vacío o inútil, en vano es nuestra fe. Y si en vano es nuestra fe, nosotros somos mentirosos y la palabra de Dios se deshace en nada más que engaños de parte de mentirosos, y en ella no hay vida, en ella no hay verdad y en ella no hay poder. Si Jesucristo nos resucitó, vemos, amados hermanos, las consecuencias que van, cómo van deshaciendo en pedazos el evangelio de Cristo si negamos la resurrección de Cristo. Todo el evangelio descansa en la resurrección. Todo el evangelio de Jesucristo descansa en la resurrección. Si no hay resurrección de Cristo, no hay resurrección de los que están en Cristo, entonces no hay evangelio, no hay cristianismo. Y todo lo que estamos aquí y viendo por las redes sociales, estamos perdiendo el tiempo. Si Jesucristo nos resucitó, Dios nos ayude, pero yo creo que Jesucristo resucitó. Amén. Santo. Bueno, yo aquí. Ok, mira lo que Pablo dice, la quinta implicación. Gracias, Brendalí. La quinta implicación, si Jesucristo nos resucitó, mira lo que dice Pablo en el verso 16 y 17. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Nuevamente está haciendo la conexión. No hay una resurrección si no hubo otra. Si Jesucristo no resucita, no hay resurrección de entre los muertos a la iglesia. Y si no hay resurrección de la iglesia, es porque Cristo no resucitó. Él hace esa conexión y dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Ayúdanos, Dios. Me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone. Él dice, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. Todavía son culpables. Todavía están encadenados a su pecado. Todavía son esclavos de su pecado. Si Cristo no resucitó, la ira de Dios no fue satisfecha en la cruz y todavía no hemos sido hechos, declarados justos delante de Dios. Si Jesucristo no resucitó, todavía estamos condenados por nuestros pecados.
todavía estaríamos condenados por nuestros pecados, porque la paga de nuestro pecado nunca se pagó. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, todavía estamos condenados y rumbo a la condenación eterna. Mira lo que Pablo dice en Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Si Jesucristo no resucitó, significa que ninguno de nosotros hemos sido declarados justos delante de Dios. Y significa que todavía estamos condenados. Somos condenados por nuestros pecados. Todavía no hemos sido declarados justos si Jesucristo no resucitó. Su resurrección, la resurrección de Cristo, demuestra que el sacrificio fue satisfecho a Dios, que el pago de nuestro pecado se recibió. Y ahora por su resurrección es que nosotros somos justificados, declarados justos. Isaías 53:5, yo sé que muchos de ustedes lo saben. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero si Jesucristo no resucitó, todavía somos esclavos del pecado y no tenemos paz. No tenemos paz porque todavía vamos rumbo a la condenación eterna en el infierno, porque no hemos sido declarados justos si Jesucristo nos resucitó. Vemos, amados hermanos, que el evangelio se sigue deshaciendo. Pablo está dando una lección tremenda a la iglesia de los Corintios que querían negar la resurrección de los que estaban en Cristo. Pablo hace la conexión con la resurrección de Cristo y la resurrección de los que están en Cristo. Y dice, si no aceptamos esta realidad, esta verdad, el evangelio no sirve para nada. Próximo. Verso 18, encontramos la implicación número 6. El verso 18 dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Pablo dice, si Cristo no resucitó, Satanás venció, Cristo fue derrotado en la cruz y todos los creyentes que creyeron, todos los que creyeron en Cristo, Pedro y Pablo y Moisés y David y ahora están en el infierno, perdidos, sufriendo por causa de su pecado. Nuestros familiares que partieron con el Señor ahora mismo no estarían en la gloria disfrutando de la presencia de Cristo, sino que ahora mismo estarían sufriendo, perdidos por una eternidad. ¿Por qué? Si Jesucristo nos resucitó, Pablo dice, toda esta gente está perdida. Los que murieron están perdidos. Y si eso es así, no hay esperanza ninguna. No hay esperanza si Jesucristo no resucitó. Primera de Tesalonicenses lo pone de esta manera, 4 del 13 al 18. Y este es uno de mis... cada vez que yo leo esto, como que mi corazón empieza a brincar dentro de mí. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoráis acerca de los que duermen. Ahora, no está hablando de dormir del alma, porque el alma no necesita dormir. El alma no necesita descanso.
Lo que necesita descanso ahora es nuestro cuerpo, el cuerpo físico. Cuando Pablo está hablando de los que duermen, está hablando de los que han partido, donde su cuerpo está muerto. Porque no existe tal cosa como soul sleep, como dicen, el alma dormido. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él dijo que yo estaría con él. Prefiero estar con él. Y Pablo dice, estar ausente del cuerpo es estar presente ¿dónde? Con Cristo. Con Cristo. El momento que un creyente muere está en la gloria con Cristo. Pero su cuerpo está durmiendo, como dicen, hasta su resurrección. Hasta la resurrección final. Mira lo que dice. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Ve? Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco tuviéramos esperanza. Y Pablo dice, yo sé que aquellos sus familiares y sus seres queridos murieron, pero nosotros no vivimos como aquellos que no tienen esperanza. Pablo dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hablando de los que están muertos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces estamos viendo que sí hay una esperanza. Que los que murieron en Cristo no están perdidos. Que no están perdidos. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero si Jesucristo no resucitó, no podemos alentarnos los unos a los otros, porque todo está perdido. Los que mueren en Cristo están perdidos y ninguno de nosotros tenemos esperanza. Si Jesucristo no resucitó. En la próxima. Ahora, lo que dice Pablo, si no es resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vacío es el mensaje que predicamos. Y si nuestro mensaje es vacío, vano, inútil, Él dice, vano, inútil y vacío es nuestra fe. Y si nuestra fe es vana y vacía, nosotros somos mentirosos. Y la palabra de Dios se deshace en nada más que engaños de parte de mentirosos. Y en ella no hay vida, ni verdad, ni poder. Y todavía somos esclavos del pecado rumbo a la condenación eterna del infierno. Y los que ya murieron en Cristo están perdidos también, sin esperanza ninguna. Si Jesucristo no resucitó. Vemos pedazo, haciendo el cristianismo verdadero, el evangelio de Jesucristo verdadero, deshaciéndose en nada. Si Jesucristo no resucitó. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas del evangelio es un evangelio de resurrección. Sin resurrección no hay nada. Próximo. Ahora llegamos a la implicación número 7, la última implicación. La última consecuencia que surge si Jesucristo no resucitó. El verso 19, Pablo dice,
Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. El evangelio de Cristo se convierte en algo vacío, como en todas las demás religiones, porque no tiene resultados eternos. Y por lo tanto, somos los más pobres, los más patéticos del mundo. ¿Por qué? Porque es tanta lucha y tanto sufrimiento, amén, y todo es para nada, todo es en vano. Tanta lucha en esta tierra, en este mundo, y al fin no va a suceder nada. La próxima. Okay. 7 implicaciones. Y voy a terminar aquí. 7 implicaciones que surgen si Jesucristo no resucitó. Por eso, aunque gente muy inteligente y estudiosa y religiosa traten de negar la resurrección de Cristo, con eso resalta su necedad y no necesariamente su inteligencia. Porque como dije al principio, ellos mismos dicen que las teorías que niegan la resurrección son completamente ridículas. Pero la alternativa es aceptar que Cristo resucitó de entre los muertos. Y como no quieren aceptar que Cristo resucitó de los muertos, prefieren mejor aceptar teorías que son completamente ridículas, sin evidencia, sin razonamiento y sin lógica. Pablo dice, si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó, y si Cristo no resucitó, vacío es inútil, es el mensaje que predicamos, y si el mensaje que predicamos es vacío e inútil, nuestra fe es vacía e inútil también, y nosotros somos mentirosos, y la palabra de Dios se hace en nada más que engaños de parte de mentirosos, y en ella no hay vida, ni verdad, ni poder, y todavía estamos esclavizados al pecado, rumbo a la condenación eterna en el infierno, y los que murieron están perdidos, sin esperanza ninguno, y nosotros seríamos la gente más digna de lástima, porque tanto tiempo hemos perdido el tiempo. Si Jesucristo nos resucitó, la resurrección de Cristo significa todo para la iglesia del Señor. Para la próxima semana vamos a hablar de la victoria de la resurrección. Y yo sé que nos vamos a gozar. Así que Dios me lo bendiga, amados hermanos. Amén.